En el corazón de Londres se alza uno de sus íconos más imponentes, la majestuosa Catedral de San Pablo. Reconocida por su impresionante arquitectura y su inconfundible cúpula que domina el horizonte de la ciudad, esta joya fue erigida en el punto más alto de la capital inglesa. La construcción actual es de hecho la quinta versión levantada en ese mismo sitio a lo largo de los siglos. Bajo sus cimientos se ocultan siglos de historia. La catedral fue edificada sobre las ruinas de un antiguo templo romano dedicado a la diosa Diana, símbolo de la fertilidad. En su profunda cripta descansan más de 200 monumentos y tumbas de personajes notables, entre ellos el almirante Lord Nelson, el duque de Wellington y el poeta John Donne. Con un pasado lleno de grandeza, pero también de tragedia, no es de extrañar que muchos afirmen que San Pablo está embrujada. Entre las leyendas más antiguas se encuentra la del rey Enrique VI, cuyo cuerpo, tras su enigmática muerte en la Torre de Londres en 1471, fue llevado a la catedral. Este monarca, recordado por su bondad y devoción, fue asesinado mientras oraba de rodillas en la Torre Wakefield. Se dice que su verdugo fue Ricardo, duque de Gloucester, quien más tarde ascendería al trono como el temido rey Ricardo III. Mientras el cuerpo del rey Enrique VI reposaba dentro de la majestuosa Catedral de San Pablo, algo inexplicable ocurrió. El cadáver comenzó a sangrar. En aquel tiempo, este fenómeno era considerado una señal divina. Se creía que la sangre brotaba cuando el asesino se encontraba cerca de su víctima, una prueba irrefutable de que el monarca no había muerto por causas naturales. Siglos después, en 1910, el misterio volvió a despertar. El cuerpo del rey fue exhumado de la capilla de San Jorge, en Windsor, y lo que encontraron confirmó las sospechas. Su cabello, aún de un tono castaño claro, estaba pegado con sangre al cráneo, evidencia de que Enrique VI había sufrido una muerte violenta, tal como contaban las viejas leyendas. Años más tarde, en 1561, un poderoso rayo cayó sobre la catedral, destruyendo por completo su aguja de 489 pies de altura y desatando un nuevo incendio. Los londinenses de la época interpretaron la tragedia como un castigo divino, una muestra del enojo de Dios hacia el rey y hacia la recién fundada Iglesia de Inglaterra. Los registros históricos también narran otros episodios oscuros. Uno de los hombres implicados en la conspiración de la pólvora, Henry Garnet, fue ejecutado brutalmente en el cementerio de San Pablo, ahorcado, destripado y descuartizado. Durante la Guerra Civil, las tropas de Cromwell incendiaron los bancos y el mobiliario de la catedral, y cuando los andamios fueron vendidos, el techo terminó por derrumbarse, dejando el templo sumido en las ruinas. En la parte más occidental de la Catedral de San Pablo, justo en la base de la torre noroeste, se oculta un lugar solemne, la capilla de la cocina y el memorial. En otros tiempos fue conocida como la Capilla de Todas las Almas, y hoy honra la memoria del mariscal de campo Lord Kitchener y de los soldados que perdieron la vida durante la Primera Guerra Mundial. En su interior, una efigie de Kitchener reposa con los pies orientados hacia el altar del este, custodiada por las figuras de San Jorge y San Miguel, dos santos guerreros que parecen montar guardia eterna. Sin embargo, el cuerpo de Kitchener jamás descansó allí. Murió en el mar en 1916, mientras cumplía con su deber militar, y sus restos se perdieron entre las aguas. Pero lo que realmente da fama a esta capilla no son sus estatuas ni su historia militar, sino su fantasma. Quienes trabajan o visitan el lugar afirman haber visto la silueta de un anciano clérigo, vestido con una sotana antigua y el cabello largo y gris, caminando entre los muros de piedra. Dicen que el espíritu tiene una peculiar costumbre: silbar. Su melodía aguda se escucha con frecuencia entre los pasillos y algunos trabajadores aseguran que el espectro lo sigue,
silbando más fuerte a medida que se alejan, como si intentara molestarlos o llamar su atención. El fenómeno ocurre, sobre todo, en la capilla de la cocina, donde el silbido se vuelve más insistente hasta que de pronto se desvanece en la pared. Durante unas reparaciones en el lugar, los obreros descubrieron algo inquietante. Justo donde los testigos afirmaban haber visto desaparecer la figura, una puerta oculta salió a la luz. Al abrirla, hallaron una estrecha escalera en espiral y un pasadizo secreto, uno de tantos escondidos bajo la vieja catedral. Hasta hoy, nadie sabe quién fue aquel clérigo, ni qué lo ata al silencio eterno de San Pablo. En el año 2008, una turista recorría la majestuosa Catedral de San Pablo y decidió tomar varias fotografías para recordar su visita. Pero al revisar las imágenes, descubrió algo inquietante. Una figura difusa con la silueta de un clérigo parecía caminar lentamente por el interior del templo. Lo más perturbador es que no había nadie allí cuando ella presionó el obturador. A unos kilómetros de la catedral se encuentra otro lugar cargado de historia y misterio, el Smithfield Market, uno de los mercados más antiguos de Londres. Durante más de 8 siglos ha sido el epicentro del comercio de carne en la ciudad. Su nombre proviene de Smoothfield, que significa campo llano, y en la Edad Media fue escenario de todo tipo de eventos públicos, torneos de justa, carreras de caballos, duelos, la famosa feria de Bartholomew y también ejecuciones públicas. No muy lejos de allí, el sector conocido como East Smithfield guarda un pasado mucho más oscuro. En 1348, la peste bubónica devastó Londres y miles de cuerpos fueron enterrados en una enorme fosa común de 2 hectáreas de extensión. Los arqueólogos creen que este fue uno de los primeros cementerios de la peste negra en la ciudad. Con semejante carga de sufrimiento y muerte, no sorprende que muchos aseguren que Smithfield está embrujado. A lo largo de los siglos, cientos de personas fueron ejecutadas en ese mismo lugar. En la víspera de San Bartolomé de 1305, el célebre guerrero escocés William Wallace, más conocido como Braveheart, fue llevado a The Elms, donde sufrió una ejecución brutal junto a su sirviente y 2 caballeros escoceses. Fue ahorcado, destripado y descuartizado, y su cabeza fue colocada en una pica sobre el puente de Londres como advertencia para todos los que osaran desafiar al poder inglés. Entre las ejecuciones más horribles de la historia londinense se encuentra la de Richard Bruce, un cocinero acusado en 1530 de alta traición por intentar envenenar al obispo de Rochester. Su castigo fue aterrador. Fue hervido vivo en un caldero, un método extremo que buscaba infundir miedo entre la población. Pocos años después, en mayo de 1538, John Forrest, un fraile proveniente de Greenwich, también fue ejecutado por desafiar la autoridad del rey Enrique VIII. Su muerte fue igualmente espantosa, ya que fue enjaulado y asado hasta morir sobre una hoguera, como castigo por negar la supremacía del monarca. Muchas de las leyendas de fantasmas de Londres parecen surgir de estas muertes violentas, aunque otros relatos se vinculan a un período posterior, el reinado de la reina Tudor María I, conocida como María la Sanguinaria. Su gobierno se caracterizó por una persecución religiosa despiadada que dejó profundas cicatrices en la memoria de la ciudad. Durante su mandato, alrededor de 270 personas fueron ejecutadas en la hoguera por herejía, muchas de ellas en Smithfield. María, hija de Enrique VIII,
intentó restaurar el catolicismo tras la separación de Inglaterra de la Iglesia Católica. Bajo sus órdenes, los protestantes fueron declarados herejes y condenados a morir en la estaca, dejando un legado de terror que aún se recuerda hoy. La tradición cuenta que la reina ordenaba no usar madera verde en las hogueras, para que el humo no sofocara a las víctimas antes de que enfrentaran el horror completo de las llamas. Las ejecuciones tenían lugar frente a la entrada de San Bartolomé el Grande, con la víctima orientada hacia el este y la presencia habitual del prior supervisando los acontecimientos. En 1849, durante trabajos de excavación para instalar una alcantarilla, se hallaron huesos humanos carbonizados y cenizas a aproximadamente 1 metro bajo la superficie del suelo. Hoy, un memorial a los mártires se mantiene en el muro del Hospital de San Bartolomé, recordando a quienes sufrieron tales destinos. Quienes transitan por la zona de noche reportan haber escuchado gritos angustiosos, oraciones y cánticos, acompañados del sonido del crepitar de madera ardiendo. Además, se percibe un olor nauseabundo a carne quemada, descrito como enfermizo y repulsivo. Se podría interpretar que estos fenómenos son residuos energéticos de las incontables víctimas de la peste y de las ejecuciones que marcaron la historia de este lugar.